Me estaba olvidando de grabar mi clase. Ya sí tienes razón, ¿no? Me hubiera gustado poder ir a visitar, pues hay un museíto chiquito nada más cerca del Congreso, donde donde está este museíto, ¿no? Y se ven ahí todas las torturas, porque eso no eran penitencias, no, eran torturas lo que hacían allí. A ver, iniciamos. Pues la Santa Inquisición, eh, perdón, la Santa Inquisición, pues fue un tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe. Aquí vemos, pues, este tribunal, ¿no? Conformado por papas. Fue una de las instituciones más duras y violentas de la historia, creada por la Iglesia Católica. Pues, ¿cuál era el objetivo que tenía esta institución? El objetivo era de combatir y reducir la herejía en Europa y también en América. Esta institución, pues, basó su tarea en la persecución constante y salvaje, ¿no? Porque, como pueden ustedes observar, no era nada bonito lo que hacían. De, de aquel que no profesara la religión católica o aquel que dijera hacerlo en forma impropia, ¿no? Pues para lograr sus objetivos y fines, desarrolló un número importante, ¿no? De técnicas, métodos, castigos severos que eran aplicados pues por igual, ¿no? Sobre los hombres y mujeres, niños, ancianos o jóvenes. Es también conocido como el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Entonces, estas instituciones iban pues dirigidas a, a todos las personas, ¿no? A todas las personas que, que cometieran actos no correctos, a los que no este, estarían, de acuerdo con la religión católica. A ver, continuamos. ¿Dónde se origina esto? Pues fue creado en el año de 1209 después de Cristo por el Papa Inocencio III, con la finalidad pues de castigar a los albigenses, ¿no? Albigenses, un pueblo de Francia, Albi, ¿no? Que había abrazado el catarismo como doctrina, ¿no? Aquí tenemos la expulsión de Cátara, de Carcasona. Ahora vamos a ver qué es el catarismo. Pues el catarismo eran los que rechazaban el Antiguo Testamento por ser una crónica de la creación del mundo material por el falso Dios. Ellos pues defendían la existencia de dos principios supremos. Uno de ellos era el bien y el otro era el mal. Rechazaban el concepto del infierno, siendo el equivalente a este,
¿no? El propio mundo en el cual las almas debían purificarse a través de sucesivas reencarnaciones hasta alcanzar pues un grado de autoconocimiento que esto les llevaría a la visión de la divinidad, escapando del mundo material al paraíso inmaterial, ¿no? Entonces, esto era lo que pensaba el catarismo y pues definitivamente la Iglesia Católica no compartía, ¿no? No compartía esta definición con respecto a Dios. Y así como el catarismo defendía sus ideales, pues la iglesia también lo hacía, ¿no? Pero la iglesia lo hacía mediante torturas, ¿no? No importaba si eran niños, si eran ancianos. A ver, aquí vemos una imagen de una cruz cátara. También es una cruz de Occitania. Para llegar a este estado, pues predicaban una vida ascética, ¿no? Y contemplativa. A los que la seguían se les denominaba perfectos, ¿no? Y se les consideraba una especie de herederos o continuadoras o continuadores de las prácticas de los apóstoles, teniendo el poder pues de absolver de los pecados a través de una ceremonia. Aquí, aquí vemos la Santa Inquisición en Perú. En el Perú, el Tribunal de la Santa Inquisición se estableció durante el gobierno del virrey Toledo por la Real Cédula del 25/1 de 1569. Esto empezó a funcionar al año siguiente en el 1570, ¿no? Aquí en este lado de acá está el Congreso. Y casi frente a esto vemos este museíto, tal cual como están en las imágenes, ¿ah? Están los diferentes castigos, ¿no? Que realizaban. A ver, ¿cuándo usaban esto, no? Delitos. Pues aquí el Tribunal Inquisitorial limeño se dedicaba a ver asuntos relativos a la moral pública o social, que comprendían pues el 65,83% del total de procesos. Lo que preocupaba pues el Santo Oficio era mantener vigente la escala de valores aceptadas por la población, es decir, pues los principios cristianos tales como el respeto a Dios, a la Iglesia, a la Virgen María, el sacramento del matrimonio, al estado sacerdotal y el consiguiente voto de castidad, a los principios morales, etcétera. A ver, cabe agregar que las herejías propiamente dichas solo representan el 13,27% de total, lo que demuestra pues la eficacia, ¿no? De los controles establecidos para evitar la propagación de las sectas protestantes y la infiltración de falsos conversos en Indias. Imagínense, pues, habiendo todos estos castigos que para la Iglesia Católica era una manera de corrección, eh, yo creo que la gente, pues, por miedo, no trataba de llevar, pues, una vida como lo deseaba la Iglesia, ¿no?
Aquí, notario del secreto, pues tenía entre sus atribuciones el llevar el cuidadoso registro de todos los acontecimientos que sucedieron en el tribunal, ¿no? Llevando pues en cuenta una cuenta exacta y pormenorizada de los mismos. Tomaba parte en todas las actuaciones de las inquisiciones dentro y fuera del local. A ver, aquí tenemos los tormentos, ¿no? Segundo, tormentos. El tribunal utilizó en casos de extremos los tormentos, mayormente lo hizo cuando el reo había caído en contradicciones manifiestas en sus declaraciones, las cuales eran bajo juramento, o cuando, habiendo numerosos testigos u otras pruebas, el proceso pues a, se negaba a confesar, pues su aplicación era supervisada por los inquisidores, ¿no? A estas personas que pues realizaban estas torturas se les llamaba inquisidores. Y el médico no se podía producir, ¿no? Derramamiento de sangre. Y las sesiones pues tuvieran una duración promedio de un cuarto de hora, ¿no? Miren, aquí vemos cómo estiran a este hombre en una de estas torturas. Se estima que fue empleado en no más de un 6 a 9% del total de procesos. Uso del San Benito. El San Benito era una capa o escapulario que se ponía a los penitentes reconciliados por el Tribunal de la Inquisición. Acá tenemos otra tortura que es el cepo. El cepo es el instrumento que se utilizaba para colocar a los que habían intentado fugarse de las prisiones del tribunal. Adicionalmente, se les colgaba grilletes, ¿no? Grilletes en las extremidades. Mire, aquí estamos hablando de las extremidades inferiores. La garrucha, aquí vemos otro. Era un tormento que se aplicaba en una polea o garrucha, de donde se sujetaba una soga que amarraba las muñecas, ¿no? Del inculpado, pues era tirada por el verdugo a efectos de que aquel confesara su culpa o delito. En tal posición, pues era mantenido durante un tiempo, agravándose a veces el tormento, cuando el verdugo soltaba bruscamente la soga, dejándolo caer con el consiguiente peligro de desyuntar las extremidades, ¿no? Imagínense, lo subían y de ahí lo soltaban. Podía soltar, soltarse un brazo, ¿no? Bueno, en los dos brazos. Acá tenemos otro que era llamado el potro. El potro era otro tormento que se aplicaba sobre un camastro de madera, camastro, bueno, una cama, ¿no? De madera, donde el inculpado era echado boca arriba. Las cuatro extremidades, ¿no? Extremidades superiores, extremidades inferiores, iban sujetadas a sogas que se unían a un timonel que al ser girado por el verdugo provocaba intensos dolores. También tenemos el tormento del agua, ¿no?
Aquí este tormento en que el inculpado se le colocaban trapos en la boca y luego el verdugo le soltaba agua para generarle la sensación de ahogamiento. Luego tenemos también a los procesados por el tribunal. Esto se daba pues en los siglos y medio de la Inquisición en Lima. Esto es el centro de Lima, cuya jurisdicción sorprendía o comprendía, mejor dicho, los territorios actuales del Perú. Acá tenemos, no solamente era del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. El tribunal pues sentenció, ¿no? A 1.474 personas aproximadamente, pues la mayoría de las cuales fue condenada a pagar multas, rezar oraciones, colocarse el San Benito. Muchas de estas personas morían por este tipo de castigos. Ahora, el total de los casos en que se aplicó la pena de muerte fue de 32, la mitad de ellos quemados vivos y otros tantos condenados al garrote. De los condenados a muerte, 23 lo fueron por judaizantes, 6 por por luteranos, 2 por sustentar y difundir públicamente proposiciones heréticas y un alumbrado. En la vitrina observamos grilletes. Estos son los grilletes usados por la Inquisición, los barrotes originales de las celdas del tribunal y también clavos de construcción del inmueble. Chicos, me fui. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿No? A ver. Claro, Miss. ¿Perdón? Ay, ojalá que no se vaya. Voy a seguir antes que se me vaya de nuevo este internet. A ver, acá copió lo mismo. Dice, los más importantes procesos de la Santa Inquisición en el Perú, pues fueron los que recayeron sobre Mateo Salado, ¿no? Fue un luterano francés a quien la Inquisición arrojó a la hoguera durante el primer auto de fe celebrado en Lima en 1573. Los miembros de las iglesias evangélicas lo consideran como su primer mártir en el Perú. ¿Ya? Entonces, miren, aquí están hablando de Mateo Salado, que fue un luterano francés, quien la Inquisición pues lo arrojó a la hoguera vivo. ¿Ya? Esto fue aquí en Lima, en el año de 1573. Pues los miembros evangélicos o las iglesias evangélicas lo consideran como un primer mártir en el Perú. Luego tenemos a Francisco de la Cruz, pues él fue un fraile dominico que fue procesado y condenado a la hoguera también por la Inquisición, por ser considerado un alumbrado, ¿no? Los alumbrados
creían en el contacto directo con Dios a través del Espíritu Santo, mediante visiones y experiencias místicas, lo cual llevó pues a la Inquisición española a perseguirlos, ¿no? Entonces, la iglesia era muy severa, ¿no? Ellos eh, realizaban estos métodos de tortura, porque esto no era un método pues donde la gente podía pedir disculpas o podía querer rectificarse, ¿no? Sino que ellos querían que pensaran tal como ellos lo hacían. Y al que no lo hacía, pues inmediatamente le los autoculpaban por algo, ¿no? Y los sometían pues a este tipo de castigos. Aquí, los autos de fe. ¿Qué eran los autos de fe? Pues eran las ceremonias cuidadosamente organizadas por el tribunal, en que se leían pues sus sentencias, en las que se leían sus sentencias a primeras horas del día, indicando para su realización, ¿no? Los reos eran sacados del local del tribunal, acompañados cada uno por sus dos padrinos. Se celebraba una misa cuyo sermón estaba dirigido a tratar sobre las herejías, particularmente pues las cometidas por los enjuiciados. Seguidamente se procedía a la lectura de cada uno de los procesos de las respectivas sentencias, para lo cual los reos eran colocados en jaulas, como si fuesen animales, imagínense. Con ello, pues concluía el auto de fe, generalmente a altas horas de la noche. Aquí también tenemos la pena de muerte, ¿no? Pues este es el factor determinante de que se produjese pues una condena a muerte en la persistencia del hereje en el error, ¿no? Esta pena pues podía ser conmutada si se producía el arrepentimiento del procesado, aunque fuese de última hora, e inclusive si se encontraba camino del suplicio, ¿no? Si sucedía así, pues las autoridades civiles debían devolverlo a los inquisidores, quienes realizaban un proceso de comprobación dirigido y a verificar, pues, ¿no? A verificar la autenticidad de tal conversión. Aquí tenemos la sala de los autos de fe. Luego, en él también pues se regía que el reo hiciese la denuncia inmediata y voluntaria de sus cómplices. Asimismo, que mostrase su disposición a perseguir a esta secta, ¿no? A la cual había pertenecido. Luego se le pedía la adjuración de estilo. Si realizaba todo esto, los inquisidores le conmutaban la pena de muerte por la de prisión perpetua. En el caso opuesto, si la conversión era disimulada, el reo era devuelto al brazo secular para que se aplicase la condena ya dictada anteriormente a los relaxos o reincidentes. No se les otorga pues una conmutación de última hora. Entonces aquí pues el tribunal no condenaba directamente a muerte a ningún reo, ¿no? La justicia real
les impondría las penas que señalasen, pues, las leyes civiles. Muerte en el quemadero. La pena de muerte en el quemadero no era una exclusividad que la Inquisición ha puesto, ¿no? Que la justicia real la imponía en los delitos de esta sentencia, ¿no? De esta bestialidad y adulterio de morada. Y por último tenemos la abolición de la Santa Inquisición. La Inquisición fue abolida por decreto de las Cortes de Cádiz en el 22 de febrero de 1813. El virrey Abascal hizo lo propio, ¿no? Con la Inquisición de Lima, el 30 de septiembre de 1813. No, perdón, aquí es de julio de 1813. Al permitirse, ¿no? Al permitirse al público de Lima visitar dicha sede, esto fue en el año 9 de 1813, ocurrió un tumulto vandálico que destruyó enseres y parte de los archivos. En 1814, cuando el rey Fernando VII de la Casa de Borbón fue restablecido en el trono, se dispuso pues que volviese a funcionar el Santo Oficio, dedicados sobre todo a perseguir la difusión de literatura liberal. Por su existencia, pues fue más nominal que efectiva hasta su definitiva abolición en 1820. Felizmente, chicos, que se terminó con esto, porque imagínense, a los que no creían en Dios estaríamos colgados ahí de repente. A los que no, 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 no estábamos cerca de Dios o no cumplíamos las cosas que ellos querían, pues seríamos castigados brutalmente, ¿no? Brutalmente. Lo que para ellos era una corrección, ¿no? Para lo que ellos era el, el estar cerca a Dios, pues eran muy duros, muy violentos, ¿no? Muy violentos. Utilizaban pues técnicas y métodos de castigo severos, severos. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido el desarrollo de nuestro tema. Espero que hayan entendido. Y si no, de repente hay alguna pregunta que desean hacer. No, ok. Miren, ya estamos, creo, por terminar nuestra clase. Dentro de un ratito voy a subir el video. Voy a subir el video de nuestra clase y pues como tarea, van a realizar un organizador visual sintetizando, reduciendo la clase. Ahí tenemos varios puntos para tocar, ¿no? Resaltando lo más importante, como dónde fue creado, cuáles fueron los castigos que realizaban y por qué, ¿no? Explicando cada subtítulo que hemos trabajado. Para esto, pues le pido la creatividad del organizador. Puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, un mapa semántico, ¿no? Pero rescatando lo más importante de nuestra clase. Y pues después seguido de una ilustración, A ver, antes de, ay Dios, que se me vaya el internet, quiero preguntarle a Camila. Camila, ¿qué te pareció el tema del día de hoy?
Estaba interesante y bonito el tema. ¿Por qué? Me gustó saber cómo los torturaban por no creer en Dios. Así es. No solamente por no creer en Dios, ¿no? Sino por hacer por cometer herejías. eh, por ejemplo, aquí no existían los yerberos, ¿ah? Ah, ¿por qué? Porque eso lo relacionaban con la brujería, ¿no? Cuando veían que la gente se curaba con hierbas, lo relacionaban con la brujería y eso para ellos era pues una herejía y a ellos también eran condenados, ¿no? Y mucho peor pues los que hacían lectura de cartas, los que llevaban una vida de alguna forma liberal, también, ¿no? También eran torturados. A ver, Charito, ¿qué te pareció a ti el tema del día de hoy? Interesante y los que lesionan los que no creían a la iglesia fue trágico. Claro. ¿Consideras tú que ellos tenían el derecho de hacer estas torturas a personas, ¿no? ¿Crees tú eso? No, cada quien decide a quién creer. Claro, ¿no? ¿Tú qué piensas, Fátima? ¿Qué te pareció el tema? Está bonito y sí, está muy interesante. Me gustó saber cosas que no sabía de las torturas y cosas así. Me hubiera encantado poder haber hecho una salida, ¿no? Una salida y ustedes vean. ¿Alguna vez alguien ha ido a este museo de la Santa Inquisición? ¿Alguno de ustedes? Ustedes es algo así escalofriante porque el tan solo entrar ya te da una sensación de miedito y mucho peor cuando tú ves ¿no? Cada cuarto con una tortura diferente y ahí pues nos explican para qué es esto, para qué era esto, a quiénes torturaban, porque cada tortura tenía un porqué, ¿no? Cada tortura tenía un porqué. Y bueno, inclusive había una donde habían hecho un hombre en cerámica y donde le caía una gota en la frente y los dejaban ahí por un tiempo ilimitado. Imagínate que les caiga una gota por mucho tiempo. Ahí se veía en esa un hueco en la frente, porque el agua, pues, de alguna manera tiene una fuerza, ¿no? Y es de a poquitos. Estas torturas no era que morías ahí de forma instantánea, sino que el sufrimiento era largo, ¿no? El hecho que te estén colgando, te suben, te bajan, te estiran, ¿no? Había otro donde es como un molinero que giraba y estiraba tus extremidades, como dice ahí, y en el momento que giraba te estiraban todo hasta el límite. Imagínense el dolor que podían causar, ¿no? Pero bueno, ojalá que se dé la oportunidad, ¿no? De poder ir en algún momento y la clase pues sea mucho, mucho más significativa para ustedes. Bueno, chicos, ahora sí los dejo porque ya estamos en hora. Este, hacer las tareas, por favor, ya chicos, recuerden que cada tarea no cumplida es un 07. Así que, por favor, ustedes casi tienen, yo al menos casi les doy una semana para que elaboren su tarea. ¿Ya? Entonces ahora sí me despido. Gracias, Joseph, Fátima, Camila, Charito, Aldair Berrocal y Joseph, que son los únicos que tienen sus cámaras prendidas. Bueno, ahorita lo acaba de hacer Fernando, ¿no? Pero sabemos que la cámara es prendida de inicio hasta final.
Bueno, ya chicos, ahora sí. Bye bye, cuídense. Tengan un buen inicio de semana. Chao chicos.